que ustedes crean que los caracterizan como personas. 10 cosas que ustedes crean que son como personas. Por ejemplo, yo puedo escribir Lina, yo soy inteligente, acelerada, desordenada, paciente, amorosa. Bueno, no sé. 10 cosas que ustedes crean que son románticas. ¿Cómo vemos? 10 cosas que se caracterizan a ti. No, lo que tú, pero lo que tú eres. No vas a acompañar, que ella no te diga. ¿Listo? Rápidamente, como jugando stop. Ya terminaron. Solo eran 10, solo 10. Solo 10. Pero solo 10, no hagan más de 10. ¿Listo? Ahora, de esas 10 cosas, quiero que le hagas una marquita, una rayita, un asterisco, lo que quieran, a las cosas que creen que cambiarían de ustedes si ustedes fueran víctimas directas del conflicto armado. De esas 10 cosas, hagan una rayita, un círculo, lo que quieran, a las cosas que creen que cambiarían de ustedes si ustedes fueran víctimas directas del conflicto armado. No, pero para mí. A todas las que tú creas que cambiarían de ti. Solo que cambiarían, es la pregunta. Pero para mí o para mí. No importa, solo que cambiarían. Las cosas que cambiarían. Pero que cambiarían involuntariamente. Que cambiarían. No piensen tanto, solo las cosas que cambiarían. Si ustedes fueran víctimas de conflicto armado, ¿qué cosas cambiarían? ¿Qué cosas? Es tarea individual. ¿Listo? ¿Ya hicieron la marquita? Sí. Ahora yo les voy a preguntar el número. Solo díganme cuántas cambiarían. ¿Listo? ¿Solo cuántas? 4. Espérate. ¿Tú cuántas? 3 de 10. 2. 4. Escuchemos. 4. 3. 4. 3. 9. 3. 3. Tú, mi amor. 3. 4. 1. 2. 3. 2. Señor Miguel. 4. Tú dijiste 1, ¿cierto? 4. 2. 5. 3. 3. 2. 5. Ok. Jennifer, ¿cuál crees que es el promedio de este grupo? 4. 4. Ok. A veces, cuando trabajamos con víctimas de conflicto armado, creemos que la vida de ellas está toda definida por el hecho de violencia. ¿Por qué? Por el hecho de violencia. Esa es una creencia. Por ejemplo, si tú fuiste víctima de conflicto armado, yo digo, yo creo que su vida empezó. A veces hay funcionarios que creen que la vida de la persona empezó el día del conflicto armado, pero antes del conflicto armado las personas venían estructurando una vida, una historia. Okay. A partir de hoy nos vamos a relacionar con el 10, con todo lo que son las personas, no con el 4. ¿Listo? No con el 3, no con el 2, no con el 9. ¿Vale? Solo nos vamos a relacionar con el 10. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si bien los hechos de violencia pueden cambiar la historia de vida de alguien, no la cambian completamente. Y que las víctimas no solo se pueden definir como víctimas, solo por lo que
A la gente no le cambia el 10. Ni siquiera a ti se cambió el 10, cambió el 9. ¿Sí? Eso también, este grupo, digamos, es un grupo muy importante porque me hacen pensar a mí que ustedes pueden ver en las personas más que el sufrimiento. ¿Sí? Que no se relacionan solo con el sufrimiento de las víctimas. Nosotros nos vamos a relacionar con el 10 de las personas, no con el 3. O sea, no nos vamos a relacionar con la parte dolorosa solamente. También nos vamos a relacionar con la parte saludable. No nos vamos a relacionar, por ejemplo, con la enfermedad solamente. También con el bienestar. ¿Listo? No nos vamos a relacionar solo con la necesidad. No nos vamos a relacionar solo con el daño de las víctimas. Nos vamos a relacionar con las personas que han sido victimizadas, con toda la persona. ¿Vale? Gracias. Les voy a contar un poco cuál es la perspectiva del enfoque psicosocial. Hace un ratito estábamos viendo las medidas de rehabilitación, pero las medidas de rehabilitación son diferentes al enfoque psicosocial. ¿Qué es el enfoque psicosocial? Como ponerse las gafas psicosociales, o sea, tener en mente una forma de pensar el conflicto armado. ¿Sí? En ese sentido, quiero hablar de las 5 premisas que tenemos en el equipo psicosocial de la unidad para acercarnos a construir relaciones con las víctimas. La primera es, después de las violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al VIH, es natural que las personas sufran. ¿Cómo no van a sufrir? O sea, ¿cómo no van a sufrir las personas después de una masacre, un secuestro, una desaparición, un desplazamiento, una tortura, un despojo de tierras, una pérdida de la casa, una pérdida de los objetos, la violencia sexual, las humillaciones que se han generado en los pueblos cuando la gente las sometió a todo el pueblo a no salir después de las 6 o a no salir antes de las 6 de la mañana? A no poder expresar lo que uno siente. A no poder expresar lo que uno siente. ¿Cómo no va a haber sufrimiento? Es natural que haya sufrimiento. ¿Sí? No hay ninguna experiencia cercana a ningún dolor que, por ejemplo, haya yo podido sentir que pudiera ser equiparable con el dolor que se siente en el conflicto armado. ¿Sí? Yo no puedo, por ejemplo, interpretar, pero si es que a mi papá también, mi papá se murió y entonces lo enterramos, yo sé lo que es la desaparición forzada. No hay ninguna experiencia del dolor personal que pueda ser comparable con el dolor de la guerra. Ninguna. ¿Sí? Entonces uno frente al dolor de los otros solo tiene la posibilidad no de comparar y de entender el dolor del otro a partir del dolor de uno. Porque el dolor es el máximo posible para quien lo siente. Es como si para ti, ¿cuál es tu nombre? ¿Mío? Sí. Es Marisol. ¿Te ha dolido un diente? ¿Que se me duele? ¿Alguna vez te ha dolido un diente? ¿Tú crees que a ti te ha dolido el diente? ¿Tu diente te ha dolido más a ti de lo que el diente le ha dolido a ella? Puede ser. O sea, no todas las personas tienen la misma sensibilidad del dolor. Hay unos que soportan más el dolor, otros menos. Hay unos que ciertos impactos le generan hasta perder la razón, otros lo superan. O sea, pienso que cada persona es diferente. ¿A ti te ha dolido un diente? ¿Y tú crees que tu diente te ha dolido más de lo que le ha dolido a ella? De pronto que lo refleje diferente, puede ser, Pero uno no sabe si... El dolor es el mismo, pero el tuyo es tu diente y el diente de ella es el de ella. Pero si alguien te dijera, si tú me dices a mí que te duele un diente, yo te digo, pero yo creo que a ella le duele más. Y yo te digo, yo creo que a ella le duele más. ¿Tú qué crees? Por eso que el dolor es el mismo, pero ella lo puede reflejar de otra manera. Para ella es de mayor intensidad y lo demuestra de otra manera. De pronto el dolor yo lo siento, pero yo soy un poco más prudente y soporto más el dolor. Lo soportas más. De pronto lo soportas más, de pronto vas al odontólogo más rápido, de pronto te quitas el diente y dices, ¿qué me importa quedar sin diente que adelante? De pronto tú dices eso, o sea, tú haces cosas diferentes. Pero tu dolor es más grande o más pequeño que el de... No se sabe. No,
Nadie, no hay un dolómetro. No existe ningún dolómetro. No existe. El dolor que uno tiene es el máximo posible. ¿Sí? No hay un dolor más grande que el que está viviendo la persona que lo siente. No podrían ser comparables, por ejemplo, el dolor de la violencia sexual con el dolor de la desaparición forzada. Y entre las víctimas, por ejemplo, a veces entre las veces de víctimas y a veces los funcionarios, y el común del ser humano suele pensar que el dolor de la guerra es como otros dolores. Entonces, por ejemplo, suelen decir, o es común escuchar. Es muy atrevido, es como escuchar, por ejemplo, o yo he escuchado, pero usted solo le mataron 2 hijos, miren que a la señora que le mataron 3 y a otro se lo desapareció. Y está tranquila, está llorando. Está tranquila y usted sigue llorando. Mira, acá viene cada 8 días. También he escuchado otras que dicen, una vez escuché algo que, bueno, alguien dijo, pero yo no sé por qué siguen llorando, por qué les duelen tanto los desaparecidos, si uno sabe que todos los desaparecidos están muertos. En cambio, los secuestrados, o yo he escuchado que dicen, pero ¿por qué? De todas maneras ya murió y ya descansó. En cambio, no hay una violencia sexual. ¿Sí? Sí, sufrí. Ningún dolor es comparable. Ningún dolor es comparable. Y por ejemplo, es muy importante que uno no entre en la competencia del dolor. O sea, cuando uno a una víctima viene con tanto sufrimiento, ¿qué tal el sufrimiento del funcionario frente al sufrimiento de la víctima? Por ejemplo, la persona viene caminando hace 3 horas con este sol que hace aquí en Montería, que hoy ha sido tan clemente, y no digo que sí voy a ser. Hoy ha sido tan clemente conmigo que soy boyacense y vengo de Tunja. Bueno, camina 3 horas, no ha desayunado, está sufriendo. Por ejemplo, le puede ocurrir que se soñó que su hijo desaparecido estaba enterrado al lado de un palo blanco y fue y abrió y ahí estaba. Y tapó y vino a buscar justicia. Y yo tengo mucho trabajo, no dormido bien, no sé qué, entonces la niña me dice que está triste y yo digo, ay, pero si viera como me toca a mí que tengo tanto trabajo. ¿Es comparable? No. Yo le comento algo, 2 dolores, bueno. Yo atiendo lo que es atención a la toma de declaración, de enseñanza de formal. Hubieron 2 historias que a mí me impactaron un poquito y que son, pues digamos que son dolores diferentes, pero que las personas, por ejemplo, una llegó y a ella llegaron en la noche los grupos armados y le sacaron el marido y después de golpearlo se lo echaron para afuera, a la hija la violaron. Ya, entonces ella esperó que amaneciera, la muchacha quedó embarazada, esperó que amaneciera y cuando amaneció a las 5 o 6 de la mañana que ella salió con su hijo, con 3 niños, o sea, la hija de 16, el niño que tenía 9 y uno que tenía 12, si no estoy mal, y salió con sus hijos. Cuando ella venía saliendo, iba a pasar los plátanos, una platanera, se encontró con el cadáver del marido de Goya, o sea, decapitado. Ya, y eso fue traumático, o sea, pero ella lo contó. En el momento de que yo le estaba recepcionando la declaración, ella iba contando, ella lloraba, pero ella contaba, sí, ella hablaba. Cuando, eso fue uno, sí, pero ella hablaba y ella podía expresar, aunque tenía su dolor, ella lo expresaba. Pero otro día me llegó una muchacha que tenía 9 niños y el marido lo mataron en la plaza. ¿Ya? Entonces, esa muchacha cuando viene a narrar, ella estaba tan impactada que yo duré casi todo un día con ella. Desde las 9 de la mañana por ahí hasta las 2 de la tarde. ¿Lo acababan de matar? No, él lo mataron, habían hecho 2 días, algo así. 2 días. 2 días. Y ella, pero ella todavía estaba como tan impactada en el momento que ella no hablaba. Entonces, yo tenía que sacarle las palabras, lo que habla, me senté con ella, empecé a hablar con ella. O sea, para ella poder expresarse, yo tuve que dedicarle mucho todo mi más de mi vida. Entonces fueron 2 cosas que fueron diferentes, pero son problemas, dolores iguales. Son dolores, digamos, los dolores pueden ser diferentes sin que necesariamente uno sea mayor y otro menor, simplemente son diferentes.
Así como en el ejercicio que hicimos hoy para comenzar la tarde, se sufre diferente o esta familia sufrió diferente cuando se llevaron a Doña Rosa que cuando se llevaron a Yolima, en el juego, en el ejercicio. ¿Sí? Es diferente, ¿cierto? Para tu barriguita fue diferente, ¿cierto? Cuando Doña Rosa contó, ella donde se ubicaba, ella hablaba de la barriguita. Cuando tú dijiste que sentiste que se fue, tú dijiste, y nadie me tocaba la barriga. Es diferente, ¿cierto? Es diferente. Tú no te pudiste poner ahí porque es diferente. Okay. Los dolores pueden ser diferentes, sin que necesariamente uno sea mayor que otro. Es diferente, por ejemplo, en una familia con víctimas de desaparición forzada. Es diferente el dolor que tiene la mamá al que tiene el hermano, por ejemplo, y ambos son igualmente importantes, ¿sí? Por ejemplo, las mamás de los desaparecidos, algo muy frecuente, todo lo escucho a las mamás de los desaparecidos, es, no ve que en mi casa no me entienden, es que yo estoy sufriendo mucho porque no es que yo no pare y te tocan a ti. Hay muchas mamás de los desaparecidos, por ejemplo, que con el paso del tiempo tienen un tumor en el útero. O sea, es como si llenaran el vacío del hijo con el tumor. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a la misma hija de la misma mamá, de la hermana del mismo muchacho desaparecido, ella puede decir: mi dolor es que con la desaparición de mi hermano es como si mi mamá también se hubiese desaparecido. Porque mi mamá ya no es la misma de que mi hermano no está. Yo perdí a mi mamá y perdí a mi hermana. Yo ya no cuento con mi mamá para el matrimonio, yo ya no cuento con mi mamá el 24 de diciembre a las 11 de la noche. Mi mamá prefiere tomarse una microaspirina e irse a dormir temprano. Yo perdí a mi hermano y a mi mamá. Por ejemplo, ambos dolorosos y ambos diferentes. ¿Listo? Okay. Entonces, frente a las graves violaciones de los derechos humanos, ¿cómo no va a estar la gente sufriendo? Es natural que la gente sufra. ¿Listo? Pégame así. La segunda premisa es que no solo están sufriendo, ni las personas son solo sufrimiento. ¿Listo? Eso significa que las personas no son solo el 9, también son el 10, ¿cierto? Que no son solo el 4, son el 10. Alguien dijo yo atrás 1 o 2, que no son solo el 2, son el 10. Doña Rosa, eso significa que todas las víctimas que usted atiende, o tú Violina, o tú Beatriz, que sé que seguramente tienen con tantas necesidades de ustedes como líderes y tanta exigencia, también tienen otras cosas para dar. Y uno tiene que invitar a las personas a relacionarse con esa otra cosa. Y no solo recibir el dolor, tienen que recibir más que el dolor, porque las personas tienen más que el dolor para darle a uno. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, solo recibo el dolor, ustedes han escuchado que el mono sabe en qué palo trepa. Sí. Hay personas que a uno le reciben el dolor y hay personas que a uno le reciben la alegría. Y por ejemplo, si yo tengo una tusa, hay amigas con las que yo puedo ir a escuchar rancheras, hay amigas con las que yo puedo ir a la iglesia. Cuando uno invita a construir una relación con las víctimas, uno las invita a construir no solo con el dolor, uno quiere, o sea, la idea es relacionarnos con la persona, no con la parte del dolor de la persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estamos en esta reunión y todos nos vamos a presentar y todos dicen: hola, mi nombre es Lina, yo soy víctima. Hola, mi nombre es Juan, yo soy víctima. Hola, mi nombre es Marco, yo soy víctima. ¿Y qué más eres además de este víctima? Hola, yo soy Lina, yo sé hacer mochilas. Yo soy costurera. Yo soy en mi casa la que siembra el plátano. Yo no sé, pero yo tengo una mano para el plátano que mi marido no quiere. ¿Sí? No sé, algo más que los invita a relacionar desde otra perspectiva y no solo la que solo entrega el dolor. Porque ningún ser humano es capaz de aguantar, recibir solo el dolor de las otras personas. Eso se le va a uno poniendo aquí, se le va a uno poniendo aquí. Entonces uno tiene que invitar a relacionar a las personas de otra manera.
También con el dolor, pero no solo con el dolor, porque las personas no solo son el 5, el 2, el 3. Todos y todas podemos hacer algo frente al sufrimiento. ¿Quién dijo que el sufrimiento era solo para los psicólogos? Nadie. ¿Sí? A nosotros nos pasa, por ejemplo, que alguien está llorando y entonces ¡la psicóloga! Tatarán, tatán. O sea, si tú estás frente a alguien que está llorando, ¿ustedes no han dicho que sí? Imagínense, es terrible. ¿No? Cualquier ser humano puede reaccionar frente a eso. No tanto intervención, reaccionar. A nosotros en la unidad no nos gusta usar tanto los términos de los psicólogos, porque si no van a creer que esto es solo de psicólogos. A nosotros nos gusta usar los términos de la humanidad, porque si en el país todos no trabajamos frente al sufrimiento, no podemos seguir adelante porque no hay psicólogo para transagir. Ahora, ¿se acuerdan ahorita que yo salí de Chile, de Marruecos, de Perú? Sí. Por ejemplo, en Chile todo el mundo va al psicólogo. Acá, ¿quiénes han ido al psicólogo? Levanten la mano. No importa, levanten la mano los que han ido al psicólogo, que se les quede. No importa, alguna vez en la vida. Bueno, ni la mitad. De los que han ido, ¿cuántas veces has ido al psicólogo? 4. ¿Por acá quién más ha ido? ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. En el colegio porque perdí el tercero. Una vez. ¿Alguien más? ¿Tú cuántas veces? Yo he ido como 3 veces. 3 veces. ¿Tú cuántas veces? Como de 6, 9 veces. 9 meses. Estás como en Argentina. ¿Tú? Una vez. Porque en Argentina la gente va al psicólogo. En Colombia no. En Colombia uno va donde el amigo, donde el vecino. Donde el líder. Chicas y chicos, lo más frecuente es que el colombiano vaya, dame un minutito, donde el amigo, donde el líder, donde el que acoge, donde las señoras grandes que estaban abrazando, donde el cura, donde la señora de la tienda, donde doña Rosa, donde sí, tú me has dicho. Escuchemos, chicas, escuchemos. Que tienen problemas y van donde la ¿Dónde? Allá también se va. Sí, está bien. En Perú, por ejemplo, se va mucho donde el chamán, donde la más que en Colombia, ¿sí? Entonces, si uno generalizara, podría decir, en Argentina van al psicólogo tratamientos de hasta 3 años. En Chile van al psicólogo tratamientos de hasta 4 años. En Perú van donde el chamán. Tratamientos de una vez cada 3 veces. En Colombia vamos donde el amigo, el vecino, el líder, ¿listo? Eso es muy importante para pensar lo psicosocial, porque acá no funcionaría un modelo como el de Perú, en donde a la gente, ni funcionó en Perú, le daban pastillitas. Eso no funciona acá, eso funciona en en Estados Unidos. Acá no funciona ese modelo. Ok. Bien. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque cualquier ser humano puede reaccionar frente al sufrimiento. Por eso entonces no le voy a llamar a esto ni estrés postraumático, ni intervención en crisis, no le voy a llamar a esto achicopalamiento, ¿sí? Encalambramiento, apelotacamiento, baja denotamiento, no sé. ¿Listo? Ok, nosotros, todos y todas los que estamos aquí, somos expertos en atender el apretamiento. ¿Sí? Hay gente que dice, me siento como apretada. ¿Sí? O el encalambucamiento, como en un calambú, como sentirse en un calambú. ¿Listo? Bien, es que ustedes todos y todas pueden reaccionar frente al sufrimiento, ¿vale?
Es más dañino dejar a una persona sola que está triste mientras uno va a conseguir la psicóloga que quedarse ahí a recibir la tristeza. ¿Vale? Aquí nos vamos a mirar unas cositas de acción sin daño de qué no hacer frente al dolor. Bueno, me centré en las siguientes. El sufrimiento se sufre de diferentes maneras. Hay gente que sufre, como la señora, poniendo un tumor en su estómago, sin darse cuenta. Su cuerpo, a veces el sufrimiento es tan grande, acá y acá, que el cuerpo dice, oh mente, no sufras tanto, yo voy a prestar mi cuerpo para que sufra. Y cuando el cuerpo se presta para sufrir, se enferma. El cuerpo sufre con la enfermedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta señora que les digo, de desaparición cruzada, o sea, su cuerpo está sufriendo con el tumor ahí, está tratando de llenar el vacío. ¿Sí? El vacío que les queda a las mamás ahí. Alguien puede sufrir con el silencio. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que la historia que tú me contaste, digamos que llega alguien a tu oficina y solo llora y no puede hablar. Y no puede hablar y no puede hablar, y no habla y no cuenta. Entonces uno podría preguntarse, doña Juana, ¿qué me querrá decir? ¿Qué será todo eso que usted me quiere decir con su silencio? ¿Qué será lo que pasó con el segundo caso? Ella no quería hablar. No podría, está bien, porque es diferente. Hay personas que sufren y pueden sufrir en la palabra. O sea, hay personas que pueden decir, estoy en el mundo, y sufren en la palabra. Pero hay personas que sufren en el cuerpo. Y hay personas que sufren en el mutismo, en no poder decir. Hay personas que sufren en la rabia. Un hombre lleno de rabia frente al dolor. Rabia, agresividad. Y hay un profundo dolor. Entonces, ¿qué nos querrá decir esa señora con el silencio? ¿Qué nos querrá decir el tumor en ese lugar del cuerpo? ¿Sí? Y uno le puede decir a esta persona, doña María, ¿qué me querrá decir? ¿Qué historia estará contando el tumor que usted tiene ahí en el lugar? Y doña María por un momento piensa y dice que no puedo con el vacío. O la señora que está en silencio, no importa, tú puedes soportar el silencio. Porque uno es, pero cuénteme, pero rápido, pero diga, pero ¿cómo no habla la señora? Dígame a ver para ayudarle. No. Si no habla es que no puede. Tranquila, doña María. Yo la voy a acompañar en el silencio. Si hoy no es el día para hablar, puede venir después a no hablar, a estar en silencio y algún día, cuando se pueda conversar. Esa experiencia del profesional. ¿Quién ama? Eso, pero es experiencia del ser humano, ¿Listo? Hoy vamos a hacer el ser humano. ¿Listo? Vale. Y ahí hay algo que nosotros también hacemos muchas veces y que muchas veces por eso las personas terminan callando. Escuchemos, chicas. Que es que, por ejemplo, cuando vemos a una persona que está en esa situación de malestar, llorando, no sabemos cómo será, entonces decimos, ya, tranquilo. Entonces, lo que estamos diciendo es, ahoga tu dolor, cálmate, no lo saques, déjalo ahí y sigue. Entonces, y lo hacemos porque nos da miedo. Nos da miedo asumir eso, nos da miedo que la persona de pronto se desborde, que no sepamos qué hacer. Pero es importante como dar ese mensaje de que si la persona puede desahogarse. Porque muchas veces lo que la persona piensa luego es, me voy a controlar, no voy a llorar, no voy a ser fuerte, y eso es peor. Y es que da miedo el dolor. Y da miedo las historias de las víctimas. Eso da miedo. Porque son muy duras. Entonces, los que nos metemos en esto, nos metemos y hay que estar muy conscientes de si uno es para esto o no es para esto, tiene que cambiar de lo que trabaja. Cuando uno se mete a trabajar con víctimas, se mete con la voluntad de disponer el oído, de disponer el cuerpo, para escuchar las voces de la muerte, para escuchar lo peor.
para poder escuchar, por ejemplo, de una mujer que dice, es que cada vez que yo veo a mi hijo, yo me acuerdo de los que me violaron cuando quedé embarazada. Y yo lo veo y a veces lo grito y lo regaño y le digo que se largue de la casa y que él es igual al papá que me hizo el daño. Cuando estoy brava con él, hasta le he dicho, fue puta para militar a mi hijo. Digamos que eso nos dice una víctima. Y uno ahí tiene que estar dispuesto a escuchar eso, que es la historia del dolor. Hay gente que no puede con eso. Pero si uno se mete en este trabajo, tiene que disponerse para eso. ¿Sí? Y disponer el oído, y disponer además el cuerpo. Y sin decirle, pero señora, ¿a su hijo? No, ella está sufriendo. Y disponer el cuerpo para abrazar, para apapachar, para no sé qué. Hay mujeres y hay hombres también, a los que uno en la historia tiene que escucharlos así las 2 horas. No así. Dígame si sí. Sí, así. ¿Sí? Y ya, eso es disponer el cuerpo. ¿Sí? O sea, si uno no es capaz de tocar, de abrazar, ¿listo? Ok. Entonces, porque se sufre diferente, el sufrimiento es diferente. Es real o así. La representación del sufrimiento permite la reparación. O sea, ¿cómo es que la gente se recupera? La gente se empieza a recuperar cuando empieza a poder nombrar. ¿Sí? Porque cuando uno cuenta, el sufrimiento empieza a tener un lugar de realidad, de real. Está en la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando las personas nos dicen, es que estoy achicopalado. Uno le dice, achicopalado no, señora, usted dice deprimido y con estrés postraumático. Uno tiene que darle un lugar de realidad al achicopalamiento. El achicopalamiento existe, la pena moral existe. ¿Sí? O sea, las personas nos pueden contar el dolor. Si alguien puede contar, eso ya es el primer paso en la recuperación. Pero si ella apenas está contando el achicopalamiento y uno dice, no, achicopalamiento no. Estrés postraumático y depresión mayor. La señora se va a ir a su casa. Se va a ir a su casa y va a llegar a la casa y decir, estoy enferma. Me estoy muriendo, estoy enferma, tengo algo grave. Chicas, pero uno podría preguntarle, cuénteme cómo es el achicopalamiento. O, ¿usted qué hace cuando estaba achicopalada? Y ella dice, pues yo me hago una agüita de cogollo de almendra y ya me siento que eso me hace bien. Cuando uno le quita a la gente, como ellos expresan el dolor, les quita la posibilidad de recuperarse. Entonces uno tiene que darle un lugar de realidad al achicopalamiento. ¿Sí? ¿Está bien? La guerra es tan terrible que a veces a uno le parece que es increíble. Hay muchas víctimas que dicen, yo no voy a contar lo que me pasó porque no me van a creer. Y es verdad, pero los hechos del horror en la guerra han existido en nuestro país. Y uno también tiene que disponerse a creer. O sea, los descuartizamientos, los desmembramientos, las violencias sexuales, 14 hombres abusando de una mujer, los secuestros, las torturas, los engaños. Hay torturadores que le hacen creer a las víctimas que son sus amigos, solo porque durante la tortura no las mataron. Hay comunidades en donde entraron los grupos armados a ocupar años enteros esa comunidad y les hacen creer que era justo matar a la de camisa cortita, a la del tatuaje en la pocheta, a la del ombligo fuera, por infieles, como pasa en donde Isaías dijo del Líbano, me parece. ¿Sí? Y eso se lo creen las comunidades, ¿sí? Porque eso porque ese es el poder del victimario. Cuando uno no es capaz de indignarse frente a la guerra, uno empieza a hacer lo mismo que hace el victimario. ¿Sí? El victimario genera un hecho tan terrible
que la gente ni siquiera lo puede nombrar, ¿cierto? No lo puede decir. Cuando alguien viene a decirnos, nosotros le decimos, ay, no señora, eso sí que no se lo creo. Estamos haciendo lo mismo que el victimario. O sea, perpetuando en el silencio el efecto del horror, digamos. ¿Sí? Ok. Entonces, el primer paso para recuperarse es poder contar. Es fácil, ¿no? O sea, es sencillo. O sea, que cualquiera de nosotros puede prestarse para escuchar la historia del dolor. ¿Sí? También para indignarse frente a eso. También para reaccionar ante eso. No es prestarse para escuchar y darse vuelta y seguir por otro lado. Es prestarse, disponerse para, digamos, apoyar el proceso de recuperación de otra persona. Luego va a venir a contar otra cosa. Hasta que alguien dice, ¿sabe que ya entendí que realmente lo que me hizo él sí fue muy terrible? Y yo creyendo que era mi amigo porque no me mataba. ¿No? Por ejemplo, en un secuestro, una tortura. O por ejemplo, hay mujeres, ¿sabe que ya entendí que yo no tenía la culpa? ¿Sabe que ya entendí que el hecho de que yo prefiriera que ese hombre me abusara sexualmente no era realmente porque lo quisiera, era porque si él me abusaba como era el comandante, ninguno de nosotros lo iba a hacer? Y uno empieza a comprender la historia de la violencia de manera diferente en la medida que la puede contar, pensar, hasta que también ya uno puede contar que cómo se recuperó, cómo se construyó la recuperación. Bueno. Esto ya lo dije. ¿Qué es el enfoque psicosocial entonces? El enfoque psicosocial es que a uno no se le olvide que las personas están sufriendo, entonces que uno tiene que ir con cuidadito frente al dolor. Eso es el enfoque psicosocial con las víctimas. Es muy sencillo, ¿no? O sea, que a uno no se le olvide que es que lo que les pasó fue terrible y que uno tiene que ir con cuidadito porque a veces ellas están más sensibles, ¿sí? Porque de pronto uno puede decir algo en otro contexto, pero cuando lo dice frente a las víctimas hay más sensibilidad. Porque claro, no se les pasó. ¿Cómo, mi amor? Suena sencillo, pero no es sencillo. No es sencillo. No es sencillo, pero digamos como concepto tener el enfoque psicosocial es tener ese Porque uno cuidado. no sabe de pronto qué término puede herir a esa persona sin uno tener la intención de herir. Ustedes no saben uno cómo. Ahora, todos nosotros hemos cometido muchos errores frente al dolor. Muchos. Todos hemos cometido muchas acciones dañosas. ¿Sí? Eso también es importante aprender de cuándo vio uno que hizo daño. ¿Sí? Por ejemplo, con el chiste aquí con mi amiga. La cagué. Y bien. Todos nos dimos cuenta, ¿cierto? Yo también. No, ¿sí? O por ejemplo, ya te doy la palabra. Por ejemplo, ahorita podemos contar, por ejemplo, la primera vez que yo tenía una madre desaparecida, yo le dije, doña Juana, cuénteme, ¿cómo se llamaba su hijo? Me dijo, se llama doctor. Porque ¿quién le ha dicho a usted que él está muerto? Entonces yo aprendí que uno dice, se llama. Claro, uno la embarra, es muy fácil porque hay mucho dolor. Pero bueno, también uno va aprendiendo que uno tiene que tener presente que es que están sufriendo. Y si uno lo tiene presente, pues es más cuidadoso. Dígame, doña Rosa. Sí, por ejemplo, a uno le pregunta, ¿tú eres desplazado? A mí no me gusta que me digan, tú eres desplazado. No, estoy desplazada, pero yo no soy desplazada, estoy desplazada. Otra cosa que sí es verdad, que hay veces que el funcionario, uno queda como tan sensible, a veces sin intenciones, pero uno se siente como lo peor. Yo llevé el caso aquí a una oficina de una señora que vino de la Comuna 13, donde ella
la usaban sexualmente y a sus hijas, la tenían como esclava sexual. Logró escaparse. La señora se fue a otro país de aquí cercano y resulta que allá hicieron casi lo mismo porque ella llegaron a sus recursos. Como pudo, la señora se vino de allá y llegó aquí a Montería. Yo fui le hice el acompañamiento a ella y de pronto ella no entendió, pero yo salí como más dolida. O de pronto dicen que yo soy muy agresiva, pero es que me da mucha rabia. Porque ella le dijo, no será, esa funcionaria es mujer, digo, no será que ustedes provocan a esas personas para que nos lloren. O sea, es que es algo que yo de casualidad me fui para Bogotá y eso le puse a Bogotá y nada pasaba. Y esta señora continúa con la misma cosa y es una funcionaria que está al servicio de la víctima. Entonces es algo muy doloroso y si por ejemplo nosotros la víctima como líderes de Teresa decimos algo, es que ella es un problema, pero nadie sabe si no ha sufrido en carne propia cualquier hecho victimizante del dolor que uno lleva aquí dentro. Nadie lo sabe. Sí, doña Rosa, no hay ninguna experiencia que hayamos tenido que sea siquiera comparable con lo que ustedes han sufrido. Es muy fácil hacer daño. Es muy fácil. Por eso es que les digo, y siempre lo he dicho en todas las partes donde voy a nivel nacional, donde me toca ir, que las personas que van a trabajar con nosotras las víctimas deben yo qué sé, como que no sean escogidas a dedo por politiquería, sino que tengan esa capacidad, que tengan esa parte humana que de verdad salga del corazón y no de imponernos cosas a nosotros. Es que vienen y van los funcionarios, es que hay que hacer esto así y así como ellos dicen. Y si Rosamelia habla, pues es que yo no me recuerdo que nadie sabe el sufrimiento, porque uno de pronto que lo ha tenido todo yo porque ni siquiera ¿Hace cuánto están ustedes juntos en este diplomado? De mayo, En este diplomado, doña Rosa, desde mayo y tienen cada 8 días clase. Sí. Es una maestría ustedes. En este diplomado, todas las personas que vienen a este salón tenemos una historia diferente. Venimos de lugares diferentes, trabajos diferentes, hacemos cosas diferentes en la vida, tenemos familias diferentes. Pero acá hay como una mente de grupo, ¿sí? Una mente grupal. En donde, por ejemplo, su merced, doña Rosa, en este momento con esta historia nos está prestando su voz para que el grupo se indigne frente al maltrato. De eso que usted nos está diciendo, doña Rosa, mucho de eso nos cae encima. Nosotros hemos cometido cosas tan dañosas como esas. El día que uno deje de ser reflexivo frente a la posibilidad de generar daño, más o menos las pierde. O sea, todos deberíamos pensar que nos hemos equivocado. Y gracias, digamos, acá puede ser que de pronto la Procuraduría un día preste su voz para decir, para nombrar la injusticia. Y doña Rosa presta su voz para nombrar la indignación de no atender bien al no atender bien a la vida. Y de pronto los chicos de la universidad prestan su voz para lograr el futuro y la esperanza aquí en Córdoba, porque también somos de una generación que ha dado y padecido mucho el dolor y hemos transmitido a la generación que viene a veces solo el dolor. Ellos tienen otras cosas para dar a nuestra generación. Digamos, voy a nombrar de una generación mayor. ¿Sí? Ok. Dime.
Gracias, doña Rosa, por prestar su voz para poder reflexionar sobre eso que usted está contando, que quizás nosotros también hemos hecho. O sea, y a mí, digamos, mi trabajo es como coordinadora del equipo psicosocial y me da vergüenza que todavía no hagamos lo suficiente y no hayamos podido hacer lo suficiente para que esto siga, o sea, no vuelva a pasar y siga pasando. ¿Sí? Con usted y con las personas que usted apoya, con las otras personas que ustedes apoyan. Entonces, siento una responsabilidad directa en que eso no pase, aún cuando yo también me he involucrado, digamos, o sea, uno se debe involucrar responsablemente en evitar eso, aprender más, somos muy capaces todavía. Señor Miguel, esta es una sociedad que no ha aprendido a ser, en la cual no hemos aprendido a ser seres humanos. Que esta es una sociedad que aprende cualquier cosa. Y esta es una sociedad que aprendió la violencia y que no reacciona ante el daño contra los seres humanos. Tanto que es muy común que se practique la violencia, se justifica la violencia de uno y no la de otro. Y se es solidario frente a uno, pero no frente a los otros. No hay, ya es una pérdida de valores total, que es muy peligrosa para esta sociedad, que ahora debe aprender, ¿cierto? Debe aprender a aprender para la paz. Uno todos los días escucha, por ejemplo, cuando hay un hecho violento en un pueblo, entonces hasta los amigos que conocen a esa persona dicen, ¿en qué andaría metido? Por algo lo mataron. Yo venía llegando a mi pueblo una tarde y en este momento había habido un atentado con un amigo mío y yo como me enteré yo cuando llegaba a la casa, dije, le dieron candela a Pedro Pérez. Ya, como una noticia, como ¿sí? Cuando le dieron candela a Pedro Pérez. O sea, no, la noticia no era de dolor, sino la de generar una información. ¿Sí? Entonces nos hace falta, digamos, tenemos que avanzar mucho en la formación como seres humanos y tener una identidad de seres humanos, porque nosotros no nos estamos comportando como seres humanos. Y bueno, hay una cosa que yo siempre he resaltado en esta experiencia de la ley de víctima, y he visto, por ejemplo, el trabajo de los funcionarios, las funcionarias, que la mayoría son funcionarios. ¿Sí? Y bueno, me parece que es un buen avance, un buen punto de partida para ayudar a crear otra sociedad. Una sociedad con valores en la cual, como decíamos, el ser humano, la vida es sagrada. ¿Cierto? Que respete la vida, una sociedad que respete la vida y que respete los valores y que no todo va. Eso que usted dice, don Miguel, es porque justamente los crímenes que han ocurrido han lesionado a la humanidad. ¿Sí? Cuando los clasifican como crímenes de lesa humanidad, cuando lesionan esa humanidad de la que usted hoy está hablando, ¿sí? Entonces debemos reaccionar como seres humanos. Digamos, es eso lo que la invitación que usted nos está haciendo. ¿Sí? Todos los seres humanos podemos reaccionar contra los crímenes de lesa humanidad. Eso no lo hacen solo los jueces. ¿Sí? Vamos a ir un poco más rápido. Realmente, el enfoque psicosocial no está en qué se entrega, sino en el cómo se entrega. O sea, no está en entregar la plata de la indemnización, sino en cómo se entrega el dinero, ¿cierto? No está en entregar la obra de arte para las víctimas como medida de satisfacción, sino en cómo se construye eso con ellos. ¿Sí? Entonces,
Entonces el enfoque no es lo que se da, sino cómo es que se da eso. Regálame la siguiente. Lo siguiente. La siguiente. Voy a ir un poquito rápido para alcanzar a hablar de algunos temas que lo siguiente. En las medidas de rehabilitación, el enfoque está en pensar que se construyan unas medidas de rehabilitación que se ajusten a este contexto cultural. La gente quedó traumatizada. Ellos sembraron un terror y todavía está la cosecha de ese terror ahí. ¿Esto quién lo podría decir? ¿Quién tiene esas palabras para poder nombrar el dolor de esa manera? ¿Cómo? Los que lo viven. Sí, pero ¿quién, por ejemplo, si yo fuera... ¿En qué rol? ¿Cómo? ¿En qué rol le estás preguntando? ¿A qué persona podría decir eso? Un funcionario. Un funcionario. ¿Qué más? O por ejemplo, eso lo dice un agricultor. Ellos un campesino, ellos sembraron el terror y está la cosecha de ese terror ahí. ¿Sí? Eso será como conclusión, ¿no? Sí. No, pues está allí, en un testimonio más grande. Pero digamos, lo que quiero decirles es que la gente nos da pistas para nombrar, de cómo ellos nombran el dolor. No le podría hacer a esta persona. ¿Qué se necesitaría cosechar en este momento? ¿Sí? Ok, regálame el siguiente. La gente nombra el dolor como puede. Él se está volviendo loco, él se está volviendo como ellos. Por eso, yo lo que quiero como reparación es un psicólogo para mí. Yo estuve buscando a la psicóloga de la alcaldía y ella me dijo que no, que ella solo tenía casos de suicidio y no, menos mal que ellos. ¿Sí? Hay algo, digamos, la ley de salud mental de los psicólogos que se ponen en los municipios solo pudieron atender violencia intrafamiliar, consumo de sustancias y suicidio. ¿Sí? Lo que nos está diciendo esta persona es que no se podía con la tradicional ley de salud mental atender las consecuencias de la guerra. ¿Sí? La psicóloga nos dictaminó que los familiares de los desaparecidos lo que teníamos era una agonía permanente. Eso es lo que nos pasa. Estoy muy preocupada por el chiste que dice, o sea, acción dañosa total. O sea, no, pero ya está bien. No puedo dejar de pensar en eso. Perdón. ¿Sí ven? O sea, ¿ya les queda claro qué es la acción con daño? Bueno, hace poco, ella dice, esa señora, que es la misma que dice el testimonio de arriba, dice el testimonio de abajo. Hace poco me dio la chiripionca, pero yo ya sé que eso me da cuando él cumple años. Yo lo que hice fue darle una misa de regalo y así me sentía que hacía algo por él. Eso lo dice doña Gloria. Doña Gloria usa lo que ella tiene para hacer algo frente al dolor. Pero ¿qué tal que doña Gloria le dijera, por ejemplo, a Analicia, ¿por qué no le hace una misa? ¿No? Es diferente, uno no puede sugerir que el otro haga lo que uno hace, que a uno le funcionó. Uno le puede hacer una Analicia, ¿y cómo crees que podría sentirte mejor? ¿Qué se te ha ocurrido hacer? ¿Qué más podemos pensar juntos? Las medidas de satisfacción son las que buscan poner en el escenario público el dolor. El enfoque psicosocial en las medidas de satisfacción busca que lo que se pone en el escenario público se ajuste a lo que quieren contar las víctimas. Por ejemplo, ¿qué tal que yo me vaya a la comunidad de Chinolito a dármelas de artista, a hacer una obra de arte como medida de satisfacción? Y entonces la comunidad dice, hagamos un acróstico. Un acróstico. Y yo te digo, un acróstico, pero ¿no sería más lindo una exposición de arte con arcilla? ¿Y eso qué tiene que ver con la comunidad? Para la comunidad, la estética de la comunidad es el acróstico. ¿Sí? Las medidas de satisfacción que se construyen deben ser acordes a las nociones estéticas de las comunidades. En este testimonio, este señor es de reloj y dice, yo los miro como
cuando usted viene una discotea y la discotea ahí se encoge. Llegue lo que llegue la caricia y ella se encoge. Y siempre se mantiene ahí. Pero sabe, pero tiene la esperanza de irse al paso, otra vez sale el camino y se recorre. Eso lo han hecho las víctimas, se han mantenido ahí. ¿Sí? O sea, le está diciendo que cuando él llega a tratar de acercarse a las víctimas, así sea como ese señor que dice, uno las acaricia y ellas se encogen. O sea, él no las está dañando, las está acariciando y ellas se encogen. Y llegue lo que llegue, se mantienen ahí. De pronto si uno se va, con el tiempo ya salen el camino y lo recorre. Pero las víctimas, dice el señor en Rogelio, se han mantenido ahí, al referirse a las víctimas de su cuerpo. Ese señor tiene un símbolo, una forma de nombrar cómo es que ve las cosas. Entonces es una hipotea encogida. Digamos que si alguien, por ejemplo, quisiera hacer un monumento allá, ¿se lleva la paloma de la paz o mejor piensa en la hipotea? ¿Sí? Ok. Las medidas de satisfacción tienen que ajustarse a los símbolos que construyen las comunidades. Hace poco en una comunidad no muy lejos de aquí, alguien llevó la Estatua de la Libertad como medida de satisfacción. Alguien, digamos, nosotros, de una organización, de una ONG, la Estatua de la Libertad, eso es un símbolo gringo. ¿Sí? Es la medida de indemnización. Ahora que están pagando por los hijos, mejor uno coloca a los hijos en las manos de Dios. ¿Para qué quiere uno la plata? Como la gente hoy no tiene con qué comer, por eso es que está esperando esa plata. Es como comerse a los hijos. ¿Cuándo se recupera el único mundo? Lo que uno quiere son los hijos, no la plata. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije? No es lo que se da, sino cómo se da. Muchos años, desde el 2008, se daba el dinero así, sin explicación, digamos. Algo que digamos, estamos insistiendo mucho para que los enlaces de reparación, cuando entregan el dinero, tienen que entregarlo con enfoque psicosocial. O sea, diciéndole siempre a la persona, este dinero jamás va a pagar todo el daño y el dolor que usted ha sufrido. Y yo sé que su vida sería diferente si eso no le hubiera ocurrido. Lo que quiere hacer este dinero es contribuir para que hoy su vida sea diferente. ¿Sí? Por ejemplo, esa forma de entregar el dinero es, digamos, da un poco el enfoque psicosocial, ¿sí? Porque uno no pone el acento sobre el dinero, lo que se entrega, sino la interpretación que hace la persona del dinero. O sea, su vida jamás va a ser la misma. Y todo el dinero no puede pagar, y menos la vida de un ser humano. Dígame. Quiero. Estaba que te escuchaba. Estaba en Tranquilo. labores de campo. ¿Tú dónde trabajas? La unidad de institución de tierra. Hace, será cosa de 15, 16 años, tal vez más, llegó a la diagonal 11 del barrio La Granja una señora llamada Zenaida Osorio. Llegó con su familia. Su esposo llegó enfermo. Yo recuerdo cuando estaba niño veía al señor con el vientre abultado y de cierta manera pues nos causó curiosidad. Tiempo después el señor muere. Llegó la señora con 4 hijos: Miguel, el indio, del cual no se cuenta el nombre, solamente el sobrenombre, Filadelfo y Carlos. Tiempo después, La Granja siempre fue una calle muy, la 11 de La Granja siempre fue una calle muy alegre. Hacían reinados y cosas por el estilo y arreglaban los fines de año para Navidad. Tuvimos el primer velorio por la calle, el que yo recuerdo, pues así, no el primer velorio, pero sí el primer hecho de impacto, de dolor para la época de los 80, finales de los 80. Mataron al indio. Lo que pasa es que el indio se había metido en la guerrilla, dicen, y el indio lo mataron en un cruce entre paramilitares, ejército y guerrilla. Es prudente recordar que el papá del indio, el señor Colón, era un gran terrateniente y tenía muchas tierras, pero era un campesino humilde.
humilde en su forma de pensar, en su forma de ser, pero un señor al fin y al cabo con mucho dinero, muchas propiedades. Y había unas incursiones y el niño, pues tratando de defender las tierras del papá, que se estaban metiendo los paramilitares, él se metió a la guerrilla. Tiempo después, recuerdo, estaba en la casa y sale mi mamá para la casa de la señora Zenaida, que la señora Zenaida, escuchamos a la gente llorando. ¿Y qué pasó? Hombre, el señor Colón, el indio, el señor Colón tenía varios carros y resulta que a la señora Zenaida la pararon cruzando el río vía, eso se llama el Rincón de las Viejas, no sé si los marines se acuerdan de aquella historia. En el Rincón de las Viejas resulta que cuando iba el carro, pararon el carro y bajaron a la señora Zenaida y bajaron a toda la gente que estaba en el carro, bajaron a Miguel, que era el que iba manejando el carro, y mataron a Miguel, sin mediar palabra, lo mataron. Van 2 hijos, en menos de 2 años. Bueno, quedaron 2 hijos vivos, Filadelfo y el hermano Carlos. Nosotros le decíamos hermano Carlos porque era la gente. Y el hermano Carlos se fue para el interior, se fue para el Tolima. Y pasa que después nos llegan los descuentos de que el difunto Carlos repartieron, él se fue a labores de campo y repartieron a cada uno la chicha. Y lo que pasa que Carlos desgraciadamente cogió y tomó de una jarra donde habían echado antes pesticidas y Carlos murió, y la señora Zenaida fue allá a enterrar a su hijo junto con Filadelfo. ¿Qué pasó? Nosotros nos preguntábamos, ¿cómo diablos hace esta señora para quitarse ese sino de encima, esa marca de la muerte de encima? ¿Qué pasa con esta señora? Bueno, llegó a una calle donde siempre arreglábamos las calles, donde ella participaba en la Navidad de fin de año, y resulta que pasa que fue a venir un tipo a la calle que aporotó todo, en el buen sentido de la palabra. Gustavo Rojas Gavallo, Luz Marina no me dejará mentir, por la diagonal 11. Y lo que pasa es que el Gaba se inventó el cuento, se inventó el cuento de hacer fiesta los fines de semana, y cogían el pico, y para acabar de rematar, que el pico lo colocaban en la casa de la señora Zenaida Osorio. Y Zenaida Osorio bailaba porro, y Zenaida Osorio le hizo un homenaje a la vida. Y yo creo que ese fue, no me dejaba mentir Luz Marina, porque ella amiga, como muchos fueron amigos de Gustavo Rojas Gavallo. Gustavo murió viviendo en esa casa, él lo asesinaron viviendo en esa casa de la granja. Y no me dejaba mentir Luz Marina, que la granja, la diagonal 11 de la granja, era una alegría, era un grito a la vida. Todos los fines de semana, todos los fines de año, la granja se ganó como 3 o 4 de la calle más alegre, y la gente del norte de Montería venía a ver los hermosos decorados que nosotros hacemos cuando todavía la energía era barata. Y entonces resulta que a la señora Zenaida salió desplazada de su tierra. Zenaida Osorio ya no tiene lo que tenía antes, pero Zenaida Osorio hoy es feliz. Y Zenaida Osorio hoy se reúne con la señora que le mataron al esposo. Y Zenaida Osorio hoy acompaña a la mujer de Ciro Lobo, un gran señor que tuvo muchas tierras, que se le murió el marido, y se siente y habla con ella. Y Zenaida Osorio en estos días está acompañando a la familia de la señora Domitila, dueña de la Rumba La Granja, que murió anteayer. La Zenaida Osorio, la misma comunidad hizo un trabajo. No te diga de decir, gente, Zenaida, tú sabes que madre, mataron 3 hijos. No. El mismo ambiente le sirvió para que Zenaida se levantara, y Zenaida Osorio es una mujer feliz, con una historia muy triste, pero es una mujer feliz. Lo que quería decir. Doctora, ¿tienes una habilidad? Sí. Estaba fascinada. Además, tú le prestas
no solo la resistencia al General Osorio, sino la tuya, de la forma de historizar el pasado del horror. Es lindo, lindo. Muchas gracias. O sea, pero si ven, chicos, si ven de lo que está hecho este grupo, de lo que está hecho este diplomado, gracias. O sea, nos prestaste la historia del escenario, pero también tu forma de contar el pasado. Respecto a todos. Doctora, escuchándolo a usted. Lina. Doctora Lina, escuchándolo a usted. Hacer la siguiente reflexión frente al tema del enfoque psicosocial. Y le pido a la compañera que está aquí de la unidad de víctimas y de presos que lo que voy a empezar no lo voy a llamar. Recientemente, y no sé si es el único evento o ha habido otros eventos en que se hacen unos actos públicos con periodistas a bordo y todo, en donde las víctimas se llevan a un sitio para hacer alarde de que se le va a hacer una indemnización administrativa, la entrega de un cheque en público a la gente. ¿Ve? La pregunta es, ¿usted trabaja en la unidad de víctimas? ¿No es eso aconsejable, mejor, que cuando se vaya a reparar a una víctima, ir a su casa, a su entorno, y allá en privado decirle y llevarle el cheque y echarle el recibo ese que hay que decirle que no es para saldar su cuenta, sino es una manera de cambiar de vida, es decir, construyendo de forma positiva una mejor forma para ese. O eso está bien de que se haga un espectáculo para decir vamos a indemnizar a la gente. Con tanto ladrón que hay hoy, con tanta inseguridad que hay hoy. Esa es mi pregunta. ¿Usted cómo mira eso? ¿Frente a su pregunta? Sí. Frente a su pregunta, siento que nos está dando grandes lecciones sobre lo que podemos seguir. Por eso, entonces, de eso se trata. Para eso este diplomado también. Sí, señor. También para eso, gracias. También para eso. O sea, también venimos aquí a recibir el reclamo de lo que estamos viendo. Muchas gracias. También lo transmitiré a mis compañeros de la red. Bueno, voy a continuar. ¿Qué hora es, por favor? ¿Hasta qué hora vamos a estar? Hasta las 7. Muy bien. La restitución. Para ustedes que dan la restitución de piezas. La toma de decisiones sobre regresar al lugar o cambiarse de lugar está llena de elementos psicosociales. ¿Sí? Por ejemplo, a veces uno quiere regresar al lugar de los fantasmas, a la tierra que está llena de fantasmas. ¿Sí? Y los fantasmas son reales. ¿Sí? La superstición en la mente colectiva es real. ¿Sí? Tiene un lugar de realidad en donde uno no necesita ver el fantasma para que sea real en la mente. ¿Sí? Por ejemplo, entonces es muy importante acompañar la decisión de regresarse. Porque es muy duro y es muy doloroso, por ejemplo, con este libro. También, por ejemplo, cuando las personas estuvieran, o generaciones, las nuevas generaciones viviendo en las ciudades, es muy duro la toma de decisiones sobre volver. Porque, por ejemplo, los pelados no quieren ser agricultores. Ellos quieren bailar champeta, ya no bailan porro. ¿Sí? Ellos quieren una forma de vida que es la que conocieron en el desplazamiento. A veces, por ejemplo, cuando uno está frente a la familia, puede ser que llegue la señora, el señor y un hijo. Y el que habla es el señor. Y el señor es el que dice, no, ya no sé qué, nos vamos a retornar y vamos a ir al predio y a entregar.
Y uno le dice, ¿y usted qué piensa, señora? La señora dice, no quiero estar donde estén mis hijos. Y el hijo no habla. Porque decirle a un papá que uno no quiere ser agricultor es una deslealtad enorme con lo que el papá está tratando de preservar después de la guerra. Imagínense tan duro. La guerra agrede el ejercicio agrícola porque sacó a la gente del campo. Y el Señor tratando de preservar eso. Y el hijo, para el hijo es muy duro ser desleal con el deseo del padre. Y la mamá ser desleal con el deseo del hijo y con el del padre. ¿Sí? Vemos que es muy complejo lo que concurre en la decisión del retorno. ¿Sí? Es muy complejo en la esfera familiar. Digamos, los aspectos psicosociales en las medidas de restitución buscan facilitar el diálogo para que se puedan nombrar los temores, lo que no se dice, lo que se dice, lo que es difícil de decir porque uno no quiere ser desleal con el papá y porque todos los sufrimientos del lado del papá y de la mamá son diferentes. ¿Sí? Algo que puede ayudar puede ser que digamos que viene solo el Señor y uno le pregunta si su esposa estuviera aquí, ¿ella qué me diría? Cuando yo le pregunto, ¿y usted si quiere ser esposa? Si su hijo estuviera aquí, ¿él qué dice? Si yo tuviera esta conversación en la sala de su casa, ¿qué me contaría? No para resolverlo ahí, solamente para que el Señor lleve en su mente esto como que lo tengo que hablar cuando esté a casa. ¿Sí? Con eso, digamos, esto tiene un alcance chiquito, pero con eso, digamos, hacemos más que desconociendo que ese Señor tiene un universo de una complejidad psicosocial que es su familia. Regálame la siguiente. Las medidas de no repetición, esto lo han hecho muchos ustedes hoy. Voy a leer estos dos testimonios. La gente decía que mataron a un grupo de muchachos porque eran viciosos. Si ellos iban a hacer esas limpiezas, ¿por qué los informantes no les decían bien? En Atalaya murieron muchos inocentes. Mal hecho, ¿cómo es posible que se le haga una cita para matar ciertas personas? ¿Por qué va a matar a otras personas? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo? Legitimización de la Legitimación. Eso de la violencia. La naturalización, la tolerancia de la violencia. Legitimización de la violencia. Sí, eso. Aceptación, tolerancia, naturalización de los hechos de violencia en el lenguaje de las personas. Que es lo mismo que ahorita el señor Miguel decía sobre lo que dijeron que su amigo con el volvió barro, ¿cierto? Que es lo mismo que han dicho, por ejemplo, las violencias hacia las mujeres, de las discriminaciones hacia las mujeres. Las medidas de no repetición desde la perspectiva psicosocial tienen que transformar los imaginarios que siguen tolerando los hechos de violencia. ¿Sí? Y eso aquí en Córdoba es muy importante, mucho más importante que en otras regiones del país. Yo quiero decirles que yo no conozco mucho este departamento y no he trabajado mucho. Tengo un recuerdo muy particular con algunas víctimas de San Carlos, cuyas desapariciones forzadas ocurrieron en el Putumayo. Bueno, pero me merece todo el respeto el trabajo que ustedes hacen en este departamento. Es muy diferente trabajar por los derechos humanos en Bogotá que hacerlo aquí en Córdoba. ¿Sí? Y este componente de transformar el imaginario colectivo para dejar de naturalizar los hechos de violencia, creo que es una cosa que trasciende el trabajo, pues trasciende el trabajo con las víctimas, es trabajo con la sociedad. ¿Sí? Para solamente, digamos, creo que desde la perspectiva psicosocial, uno alcanza a poner en el lugar de la reflexión los pensamientos que siguen siendo, digamos, como que siguen habitando el imaginario colectivo, que siguen habitando la mente colectiva de la sociedad del departamento. Bueno, ese es un testimonio de resistencia muy parecido al de la historia. Yo me acordé que antes de ser evangélica yo era violenta. Y entonces me fui a hablar con ellos y les dije, compañero, ¿por qué a ellos les gusta que uno les diga compañero? Ustedes en mi casa no van a matar a nadie, porque en mi casa la que manda
Y así fue que no le dejé que le hiciera nada a ninguno de mis hijos. Esa señora es un testimonio bonito porque ella dice, yo saqué de mí la violencia. Y que una mujer evangélica diga, y yo soy violento, yo saqué de mí la violencia para resistir. Uno saca de uno a veces la rabia, uno saca de uno a veces el miedo, uno saca de uno la compasión, uno saca de uno cosas de uno para resistir, para no dejarse morir. Decide, ya no más. O por ejemplo, hay relaciones violentas en donde las mujeres o los hombres dicen, ya no más. Hasta aquí fue. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que una mujer tuvo una relación con un hombre que era muy violento en la palabra, violento. Pero un día, en esa violencia, le dijo algo que ofendió a su familia. Y ella dijo, hasta aquí. Y ella dijo, ya no más. ¿Sí? Ese momento mágico en el que uno dice, ya no más, es porque uno está preservando algo, guardando para sí mismo algo. Por ejemplo, uno está guardando, o esta mujer puede estar guardando la dignidad de su familia. O una mujer dijo, yo me aguanté que me ofendiera. Pero el día que ese hombre me levantó la mano, yo eso sí no lo iba a permitir. Okay. O yo me aguanté que me ofendiera, pero el día que yo me di cuenta que me estaba poniendo los cachos, eso sí no lo iba a permitir. Hay algo en la primera tusa, por ahí en la historia de la primera tusa, hay algo en donde uno dijo, ya no más, esto ya no más conmigo. Eso que uno dice ahí, en ese momento uno empieza a preservar algo psíquicamente. Por ejemplo, ella estaba preservando su cuerpo, porque dijo, no, usted no, ya me va a pegar su cuerpo. Y después de eso, ella decidió, no me voy a volver a meter con ningún hombre violento. ¿Sí? Cuando uno dice, ya no más, en la primera cosa, uno está preservando algo. Piensen qué fue, no me cuenten, eso no piensen. Ustedes dicen, no, esto sí no. Algo guardaron para sí mismas y para sí mismos. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Alguien lo tiene ahí? Por aquí ¿Alguien lo tiene ahí? No me cuenten, porque es su intimidad, no lo cuenten. Eso después de que uno lo preserva, le define toda la vida. Y vean, si las víctimas llegan a la unidad tierra, al centro de memoria, donde sea, es porque están vivas. ¿Sí? Si llegan a nosotros es porque están vivas. Y porque ellas preservaron algo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que todas las personas están preservando, o si no ya se habían muerto. Las mujeres que fueron abusadas sexualmente, mientras eran abusadas sexualmente, dijeron, pero que no me maten, por ejemplo. Algo estaban preservando. Alguien que decidió desplazarse, algo estaba preservando. Cuando uno decide preservar, después de eso viene el acto heroico. ¿Sí? Por ejemplo, ya me iba a pegar. Entonces yo dije, no me voy a dejar pegar. Y ahí me separé. De pronto separarse es un acto heroico. De pronto desplazarse, de pronto salir a la calle fue el acto heroico. De pronto entregar a los hijos en adopción fue el acto heroico. ¿Sí? De pronto sacar a la hija de ese barrio porque ya se le iban a llevar fue el acto heroico. Cualquier cosa puede ser el acto heroico. Pero las víctimas están llenas de actos heroicos. Pero pucha, unas cosas que han hecho porque están preservando, ¿sí? Algo están guardando. Y eso que están guardando ha definido el resto de la vida. ¿Sí? Cuando una mujer dice, yo no me voy a meter con un man violento, eso ha definido para siempre su forma de vincularse afectivamente con el resto de las personas. No más violencia. ¿Sí? Ok, siempre hay un acto de preservación. Eso es lo que llamamos la resistencia. Algo que la gente conserva y guarda solo para ella. Está preservando. También podríamos averiguar esto cuando preguntamos ¿y qué fue lo que no dejaste que la guerra te quitara? ¿Qué fue lo que no dejaste que la guerra te quitara? ¿Qué fue lo que no dejaste que esa relación te quitara? Ahí está lo que hace que la gente siga adelante.
¿Listo? O sea, le damos una conjunción a la identidad que es. Durante muchos años la identidad de víctima ha sido un poco paralizante. Usted solo, allá las víctimas, pero además las víctimas son esto y esto y esto y esto. También, eso quiere decir que la persona se entendía como un agente de cambio que facilita el desarrollo armónico y transformador del grupo, en tanto que su sujeto activo su propia recuperación. ¿Quién hace eso? Un profesional psicosocial, que digamos es otro igual del grupo, es otro parte del grupo, es una persona que tiene una estrategia, que tiene un diseño metodológico que ya llevamos 2 años implementando. En el año 2012 atendimos solo 584 personas. En el año 2013 atendimos 24.700 personas en todo el país. Y este año 2014 vamos a atender 30.000 personas. Si atendiéramos 30.000 personas, hasta los 10 años de la ley, ¿saben cuántas personas atenderíamos de conflicto que necesitan atención psicosocial? Solo el 12%. Imagínense. Menos del 12%. De cada 100 víctimas, que existen, 50 nos piden atención psicosocial. No las 100, porque hay muchas que se han recuperado solitas, con el coro, con la música, con la historia, con el cuento, con el vecino. ¿Sí? Pero 50 nos piden atención psicosocial. De las 50, la unidad, al cabo de los 10 años, solo va a poder atender el 12%. ¿Con qué? Con la estrategia de recuperación emocional. El otro 98%, perdón, 88%, lo va a tener el auxilio. Pues es la responsabilidad directa del auxilio. Para que nosotros atendamos el 12%, cada año tenemos que atender 30.000. ¿Sí? Este año, cuando hizo 6 profesionales, acá tenemos que atender 2.100 más 600, 2.700 personas solo en Córdoba. ¿Sí? Eso no es nada. Para todas las víctimas que tienen Córdoba, atender 2.700 no se va, por eso ustedes no conocen la estrategia. ¿Sí? Porque eso es íntimo para lo que el país necesita. ¿Sí? Pero de todas maneras, tenemos una capacidad de respuesta. Entonces, si tienen víctimas que requieran atención psicosocial, se pueden referir. Mira, dime. quería comentar algo, y es que analizando como todo el diagnóstico de la situación y la atención psicosocial, veíamos una dificultad que también se presentaba y era el tema de la inmediatez, porque con el tema de la atención psicosocial, porque como el partido atiende a víctimas de conflicto armado que ya están registradas en la base están incluidas como víctimas. Y también la estrategia que nosotros venimos a ver también ya la hacemos con víctimas graves. Entonces teníamos como esa dificultad, y sobre todo en este municipio es una consolidación por el tema de la inmediatez, sobre todo porque las entidades territoriales no tenían la capacidad como para hacer esa atención, o no estaban totalmente capacitados porque lo estaban haciendo con comisaría de familia, y como usualmente ustedes no tienen la competencia de pronto a poder brindar esa asistencia y esa atención a los casos de víctimas. Acá en el departamento presentamos un proyecto que no sé si no tiene información, pero presentamos de varios mecanismos de financiación. ¿Con IRD? ¿Este salió? Sí. Es para los 3 municipios. Sí, Tierra Alta, Tierra Alta, Montelíbano y Puerto Libertador. ¿Es para esos 3? Valencia, son 4. En cada uno de los 4 gana un proyecto. Sí. Van a haber 2 profesionales. Sí, eso es lo que les digo, que Montería va a tener más profesionales que el resto de los departamentos del país, perdón, Córdoba. ¿Sí? Porque van a tener 2, 4, 6, 8, más las 2 que están acá en Montería, más Emilia. 11 profesionales. Bueno, sí, ellos se ganaron el proyecto. Se entrenan en Bogotá la semana del 4, 5 y 6 de agosto. ¿Listo? O sea que a partir de septiembre van a poder, bueno, sí,
pero ellos van a estar 14 meses, ellos no van a estar presentes en el juego. El caso es que es poquito, digamos, lo que la unidad puede atender, pero pues ya saben que en esos 4 municipios van a haber 2 profesionales dedicados a este tema. La estrategia, ¿cómo se entra el ingreso a la estrategia? Personas que, como tú dices, ya estén registradas como víctimas. La ley se quedó corta porque en la etapa de la emergencia no dice nada de la atención psicosocial. Entonces no dice si es la unidad del ministerio. Entonces lo que está pasando es que solo puede ser la red de salud. No tenemos la competencia y por gestión del recurso público no podríamos hacerlo. Solo las personas que se ven registradas. Pero, sin embargo, hay titularidades del derecho. Por ejemplo, cuando hay una víctima de secuestro y la persona es liberada, ¿a quién le llega la indemnización? A la persona liberada de secuestro. ¿Sí? ¿Pero su familia tiene derecho a la atención psicosocial? Sí, porque la atención psicosocial es para los que estén sufriendo y no solo los que tengan la titularidad de la indemnización. Igual pasa con las madres, los hijos de las víctimas de violencia sexual, de las víctimas de reclutamiento forzado, por ejemplo. Bueno, ¿quiénes no entran a la estrategia? Personas que estén, digamos, con una complejidad psicológica que requieran un tratamiento psiquiátrico o un tratamiento, o que solo quieran atención individual. Hay personas que no quieren atención en grupo, que solo quieren individual. Esos deberían ser atendidas por el psicólogo. Personas, por ejemplo, cuyos problemas no necesariamente estén asociados al conflicto, sino que tengan otros problemas como que requieran otro tratamiento, por ejemplo, el consumo de alcohol o consumo de sustancias. La estrategia se queda cortica para atender esas necesidades. La estrategia atiende, digamos, un poco los dolores de la guerra, pero en esa complejidad que a veces se consume de sustancias, la estrategia no tiene ese alcance. La siguiente. Entonces, básicamente son encuentros grupales que están prediseñados, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, en donde buscamos dar un lugar para nombrar el dolor de las personas, un lugar de acogida, un lugar para recoger este dolor. Hay un lugar en Santa Paula, María Paula, ¿cómo se llama? Santa Paula. Allá hay un proceso de restitución de tierra, ¿no? Sí. Allá tenemos que ir, ya hay que inventar la estrategia. Pero ya iniciamos. Sí, porque el año pasado se desarrollaron los encuentros colaborativos allá. Eso sí quería como manejar algo allí. Ya tiene toda la estrategia. Encuentros colaborativos. No, lo que pasa es que sería bueno cuando se socializan las sentencias de restitución. O sea, una vez sale el fallo que la unidad atiende en conjunto con la unidad de restitución de tierra, que Emilia pudiera socializar también la estrategia de recuperación emocional y allí enseguida captamos la población para esta. Sí, igual es importante. Porque no hay otra forma de cómo llegar. Sí, o también igual como tú, necesitamos que digamos que todos ustedes sean replicadores de esta oferta. ¿Podemos tener esa ¿A la metodología? No. No, esa solo la implementan los profesionales psicosociales que la implementan. No. Si hay alguien más que esté interesado, podemos hacer un acuerdo para entregar. Lo que pasa es que nos pasó una experiencia en donde la entregamos y la usaron de manera equivocada. Entonces, hay más riesgo de entregarla así. ¿Cómo se conforman? Los grupos se pueden conformar grupos de víctimas del mismo hecho victimizante. Se pueden conformar grupos en los barrios de Montería, se pueden conformar, por ejemplo, a veces solo grupos de víctimas de violencia sexual, pero hay muchas víctimas de violencia sexual que nos dicen, yo no quiero estar solo con 3 víctimas de violencia sexual, yo quiero estar con otras víctimas. Bueno, también por ciclo vital, hay grupos de niños, hay grupos de jóvenes adolescentes y grupos de adultos. Este año, solo podemos hacer un grupo de niños, porque el material de niños es más, digamos, costoso y necesitamos llamarnos un proyecto para poder acceder muchos más niños. Entonces eso va a pasar después de octubre, más o menos, que podamos tener más con qué atender. Bueno, ya les dije, participan 15 personas, se realizan las sesiones, se encuentros, se regalan la siguiente. Como empieza el profesional psicosocial, llama y convoca directamente a las personas para que asistan al encuentro o convoca a través de socialización, como tú nos estás
cada encuentro tiene estos momentos. Hay un momento inicial de saludo, como acogida, como empezar la sesión de grupo. Como hoy, por ejemplo, en este grupo empezamos con lo de las miraditas. Ahí ya que ustedes logramos la conexión, ya podemos desarrollar las familias. Después de las familias, ustedes contaron un poco con sus voces qué significaban los cambios, las transformaciones, el vacío. Ahí ya podemos hablar de atención psicosocial, ¿sí? Eso quiere decir que uno va progresivamente abordando las afectaciones psicosociales, porque no puede de uno empezar por algo que debería ser el final de un proceso, ¿sí? Y eso es lo que pasa del encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 8. Entonces hay un momento inicial, un momento de seguimiento del estado emocional, un momento de desarrollo del encuentro y un momento de cierre. Yo he usado mucho esta pregunta y es: ¿ustedes cómo le llaman al dolor cuando está mal? En mi tierra uno dice estoy enchinipalado. ¿Aquí cómo es que se dice? Baja de más. Si yo te preguntara hoy, 1 es poquito y 10 es mucho, ¿qué tan baja de nota estás hoy? 10. 10. Ok, ella está. 1 es poquito. 1 es poquito y 10 es mucho. Y yo le pregunté, ¿tú 2? ¿Tú qué tan baja? Yo estoy 1. ¿Tú? 4. Ok. Cada día uno está diferente. Entonces, en 8 días, después de trabajar, te voy a preguntar, ¿y hoy qué tan baja de nota estás? ¿Y hoy qué tan baja de nota estás? Imagínense que cuando arrancamos la estrategia en el 2012, por allá en el quinto, sexto encuentro, la gente nos decía: ay, yo no quiero que me pregunte la mano, yo quiero que usted me pregunte qué tan alegre estoy. Entonces las personas, las mismas víctimas, nos enseñaron que no podíamos solo preguntar por el malestar. Regálame así. Entonces también empezamos a preguntar por la recuperación. Por ejemplo, para una persona la recuperación emocional es poder lidiar con la vida. ¿Para ti qué es la recuperación emocional? Es como una herramienta, un instrumento, una herramienta. Bueno, para mí es poder lidiar con la vida. Si para poder lidiar en la vida yo tuviera que llegar hasta donde estás tú, ¿cuál es tu nombre? Alexandra. Alexandra. Si para poder lidiar con la vida yo tuviera que llegar hasta donde está Alexandra, tuviese que recorrer todo esto hasta llegar a donde Alexandra, yo tendría que dar 10 pasos. Y aquí puedo lidiar con la vida. Yo creo que yo estoy en el paso 3. ¿Tú qué tan lejos estás de poder tener esa herramienta? Ven, hazte acá y dime qué pasa. Aquí es nada, y allá donde está Alexandra es poder tener esa herramienta. La recuperación emocional. Sí. Ok. La mía. Sí, la tuya. La mía es poder lidiar con la vida y yo estoy aquí. Yo creo que aquí. Listo. Esta es la segunda. Son solo 4 preguntas que se hacen en cada encuentro a las víctimas para ver cómo vamos. ¿Sí? O sea, no es un test psicológico, son solo esas 4 preguntas. ¿Cómo le llamas al dolor? De 1 a 10, ¿qué tan bajo no estás? Para mí es poder lidiar con la vida. Si fueran 10 pasos, ¿qué tan lejos estoy de poder lidiar con la vida? Hay víctimas que dicen, para mí es poder volver a hablar con mis hijos. Hay unas que dicen, para mí es no sentirme tan apretada. Hay otras que dicen, para mí es poder tener amigos. Para mí es dejar la pensadera. Depende. Regálame bien. Para cada persona es diferente. Bueno, si yo te lo digo, regálame el siguiente. Bueno, en el encuentro 1 es solo amoroso, acogedor, buscamos que la gente se enamore de la estrategia, se enganche y vuelva al encuentro 2. Ese es el máximo objetivo. En el encuentro 2, digamos, allí se maneja un poco en el encuentro 2 como
empezamos a ver cómo es que la gente siente que la dañó en la guerra. Ahí se empieza a hablar del dolor. El encuentro de las personas se va muy bien, no hay un recuerdo doloroso en el encuentro 1, en el encuentro 2 sí. Pero de todas maneras se va muy bien, porque al final los cierres todos son contenedores para que la gente se vaya bien. Bueno, realmente gracias. Esta presentación, ahí está todo explicadito de encuentro por encuentro. Esta sí lo vas a poder tener. Esto sí lo vas a poder tener. Listo, la presentación que está en encuentro por encuentro. Bueno, veamos la siguiente. Después, en el encuentro 3, empezamos a ver cómo es que esto ha impactado las relaciones familiares con los vecinos, con los amigos. Y cómo es que empieza esto a extenderse. O sea, las personas al salir de este encuentro empiezan a hacer cosas con su red de apoyo. Digamos, se generan acciones que se extienden a la red de apoyo. Regálame la siguiente. La siguiente. El encuentro 4. Ahí es en donde se empieza a hablar del dolor, de qué fue lo que la guerra, no dejaste que la guerra te quitara, porque eso hay que integrarlo en la vida tanto como el pasado al dolor, integrar, que haga parte del presente, porque a veces a uno se le olvida cuál fue la historia, que es lo que uno está preservando todo el tiempo, a veces uno solo se acuerda del dolor. La siguiente. Bueno, y así uno va abordando los temas que puede ir trabajando hasta el encuentro 8. Gracias. En donde el encuentro 8 se hace como un acto simbólico con el grupito, apenas los 15. Hay actos simbólicos que son asados, una fogata, un sancocho de gallina, un sancocho de una viuda, un sancocho de viuda. Cada quien dice, no, yo quiero compartir, yo quiero hacer algo para cerrar. Esto tiene que ser muy amoroso porque después de 8 encuentros la gente está muy vinculada y es muy difícil despedirse. ¿Sí? Despedirse del escenario de la estrategia. Muchos, claro, siguen siendo amigos, pero ya no se encuentran cada 8 días en la misma risa, es muy duro. Entonces tiene que ser algo simbólico, muy amoroso. Regálame la siguiente. Y el encuentro 9 es un encuentro de seguimiento en donde la persona viene con un familiar, o con un amigo, o con alguien con quien él quiera venir. Y se habla de cómo es que ellos ven que esto ha generado como cambios y transformaciones en la vida. De eso se trata el encuentro de Bueno, esa es la estrategia. En esa estrategia a veces las personas vemos que necesitan atención individual, entonces la dirigimos al próximo. La arquitectura. Y ahora les voy a hablar de entrelazando. Entrelazando es nuestra estrategia de reconstrucción del tejido social. Entrelazando llega a los sujetos de reparación colectiva. Aquí, por ejemplo, estamos en Chinolito, estamos en la Universidad de Córdoba. En la Universidad de Córdoba, ustedes saben, un poquito quietos, un poquito haciendo acciones muy focalizadas por las condiciones que en este momento tenemos. ¿Dónde más estamos? En Leticia. Estamos en Leticia y estamos en Tierra Alta, en Libertador, Tierra Alta, pero realmente, en fin, la anterior. Les voy a contar cómo se hace entrelazando. Esto se hace desde los lugares que se han considerado, por ejemplo, como patrimonio cultural. Esta es una foto de Nueva Venecia Magdalena, que es un pueblo palatino, donde las casas son así súper coloridas, viven sobre el agua, en la ciénaga grande del Magdalena. Y allá llegó la guerra, y allá hubo un masacre de 37 personas, a partir de la cual Jorge 40 se empezó a denominar Jorge 40. O sea, le pusieron Jorge 40 porque dijeron, tú llevas 40 muertos, que fueron esos que se cometieron, esos crímenes que se cometieron en esta masacre. También en lugares, regálame el siguiente, con unas riquezas naturales enormes. Siguiente.
Por ejemplo, el Cañón de Guaduas en Chocó. Siguiente. Este es el mismo Cañón de Guaduas. Siguiente. Lugares con montañas imponentes. Eso es el Arenillo del Valle de Cauca. Siguiente. Siguiente. Y ahí ocurre interesante, porque en estos lugares tan bellos, llenos de tanta riqueza, llenos de tanta resistencia, ha ocurrido la guerra. ¿Sí? O sea que la guerra, así como en las personas, uno puede tener al mismo tiempo la resistencia y el dolor y la berraquera y el 4, que ustedes dijeron, y el 6, donde ha ocurrido la guerra en un escenario colectivo, no es solo guerra. También hay muchas cosas que hacen que uno pueda reconstruir el tejido social en esos territorios. Entrelazando la respuesta y la estrategia de construcción del tejido social en la medida de rehabilitación comunitaria. Hay rehabilitación individual, y es que cada uno se recupere, y hay rehabilitación comunitaria. La rehabilitación comunitaria no es que todos y cada uno nos recuperemos. La rehabilitación comunitaria es que se recupere el tejido social. ¿Sí? ¿Qué significa entrelazando para las comunidades? Regalamos la ciencia. Acá, por ejemplo, fue el día que comenzó entre las razones de Arenillo y ellos dijeron, unidos lo lograremos. En Las Palmas, esto es el símbolo de unión de la comunidad, o sea, volver a estar juntos. En el Palmar es estar juntos, uniéndonos, fortaleciéndonos y buscando la unidad de la región. Nosotros queremos entrelazando para. Yo quiero entrelazando para que el Rayón sea la comunidad que antes fue. Nos puede ayudar a recuperar la confianza en un estado siempre ausente. Les queremos decir que estamos unidos por un mismo objetivo, la reconstrucción de nuestro pueblo y toda esa lucha es por ustedes. Todo eso, digamos, ha sido, eso que dicen las comunidades es como la aceptación de que entrelazando entre los territorios. ¿Cuál es el objetivo de entrelazando? Siguiente. Contribuir a la recuperación del tejido social, el restablecimiento de las relaciones de confianza y el fortalecimiento de la convivencia. En comunidades víctimas y conflictos más. Regálame la siguiente. Hay 5 componentes de entrelazando. El componente de duelos colectivos busca hacer 2 cosas. La primera, recuperar las emociones morales en el colectivo. ¿Qué es eso? Una emoción moral es, por ejemplo, la indignación. Sentirse indignado. ¿Sí? Que el pueblo se siente indignado. O sea que acá hay muertes y ya la gente no se indigna. La recuperación de la indignación es una recuperación de una emoción moral. Hay cosas de duelos colectivos que se tienen que hacer a la sociedad en general, la sociedad que viva el duelo de sus muertos. Pero también hay otros duelos colectivos en donde los propios tejedores y tejedoras hacen sus procesos de recuperación de la comunidad. Segundo componente es la transformación de escenarios locales. Esto tiene que ver con que hay lugares que se han configurado como lugares de miedo, lugares de terror. Por ejemplo, en La Gabarra hay un lugar que se llama la Casa de la Peste, que es un lugar donde desmembraban a la gente y la gente empezó a llamarlo así, como una pesa de carne, como un expendio de carne. Y era porque allí desmembraban a las personas. Transformar ese lugar, en que ese lugar ya no signifique y no simbolice el terror, sino que empiece a simbolizar la defensa de los derechos humanos. Claro, sin decir que el terror no existe, ni no existió, pero que simbolice también la defensa. ¿Sí? Ese es el segundo componente. Tiene que ver cómo transformar el escenario local. Imaginarios colectivos tiene que ver con poner a las comunidades a reflexionar sobre los imaginarios que toleraron los hechos de violencia, que los naturalizaron, que los legitimaron. Pedagogía social tiene que ver con hacer formación en la defensa de los derechos humanos y prácticas sociales con empezar a hacer cosas que la gente ya le puede hacer por la guerra. Por ejemplo, antes se iban al paseo de olla a hacer un viudo. Ya no van, una viuda. Ya no van, porque en el río hay cuerpos de personas desaparecidas. Entonces, recuperar las prácticas sociales que configuran la vida local es otro de los componentes. Me quedan 5 minutos. No sufran, no sufran. Regálame la siguiente. Bueno, esta es la comunidad de Leticia, en Córdoba. Están ahí viviendo entrelazando. La comunidad de Río y La Habana. Allá en Querétaro también. La Palma. Bueno, Colombia del Río también está. Ya están los tejedores.
y lo que hace la comunidad. O sea, que la experta en relatar es la comunidad. La protagonista es la comunidad y en especial aquellas personas que han sido conocidas como cuidadores históricos, los que siempre han llenado de alegría a la comunidad. Es como estar en una fiesta y el que primero se va a parar a bailar. Ese es el perfil del tejedor. ¿Sí? O estar ante el dolor y el que sabe abrazar. Ese es el perfil del tejedor. No es el líder político, es quien cuida emocionalmente. Siguiente. ¿Quiénes son los tejedores? Cuidadores históricos como Lupe y Cristóbal. ¿Eso qué quiere decir? Que así como tú lo haces un ejercicio de cuentería, nosotros contamos quién es Lupe y Cristóbal. ¿Cómo es que me recuerda el nombre de la señora? Zenaida. Por ejemplo, yo podría llegar a ese barrio y decir, bueno, o a ese pueblo, y decir, ¿y quién es la Zenaida de este pueblo? ¿Quién es la Zenaida de este pueblo? Después de su historia. Y alguien se para y dice, yo. O alguien se parece, Doña María, que no está aquí. Y así uno va seleccionando a las Zenaidas de los pueblos. Eso es un ejercicio de cuentería, Lupe y Cristóbal, ¿y quién es la Lupe de este pueblo? Y así ellos van proponiendo personas que luego entrevistamos y que son las cuidadoras del estado emocional del colectivo. Es decir, mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas. Y también los hombres y las mujeres mayores que encarnan la sabiduría de la supervivencia del pasado. O sea, los viejitos que no se murieron ni de dolor, ni de tristeza, ni fueron asesinados, y que saben que el pueblo otras veces ha salido adelante. Esto que se pasó era una tejedora. Estás ansiosa, porque para muchas la siguiente. ¿Cómo se hace entrelazando? Entrelazando primero, formamos a los tejedores y tejedoras, los acompañamos y ellos implementan acciones en el territorio con nuestra presencia, pero luego también nos vamos y ellos implementan acciones sin nuestra presencia, solitos. ¿Sí? Eso se hace durante el proceso. Aquí son tejedores haciendo una explicación de los componentes de entrelazantes. Una tejedora que es encantadora de libertad, haciendo la explicación a su comunidad, digamos, de universidad. Un tejedor del arenillo, presentando entrelazantes. Siguiente. Ellos y ellas se han puesto las gafas. ¿Qué quiere decir eso? Que aprenden del enfoque diferencial. ¿Qué es ponerse las gafas? Es decir, por ejemplo, fíjate que con estas gafas yo puedo entender que, es más, digamos, eso dura más tiempo que este ejemplo. Que a los niños y niñas en el retorno lo que les duele es que ya no van a poder hacer lo que ahora les gusta hacer en Montería. Por ejemplo, que ya no van a poder tener Facebook. Y eso es duro. Y esas son las gafas que piensan como los niños y las niñas. Pues, por ejemplo, yo te digo. Yo tampoco. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿cómo le duele a los niños y las niñas que los grupos armados estén en el parque del colegio? Y que se limitan en el horario para jugar, que no pueden jugar en la noche. Él habló como niño y niñas. ¿Por qué? Porque tiene que estar en el Bueno, en fin, eso es una metodología de grupo que empieza la gente a hablar de los daños de su pueblo, de su comunidad, pero a ponerse en los zapatos de cómo sería, por ejemplo, para los hombres que se llevaran a las mujeres. Porque es diferente ese dolor para las mujeres a ese mismo hecho que el dolor que genera los hombres. Y han aprendido, han emprendido un viaje con su maleta a bordo. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos ya sabían cuidar. Nosotros lo que sabemos, lo que podemos hacer es mover un poco lo que ya sabe la comunidad para disponer de la reconstrucción del tejido social. Pero ellos ya tenían en su maleta la capacidad. Siguiente. Ya tenían en su maleta la capacidad. Siguiente. Siguiente. También han liderado el relato de su historia, enfocando su mirada. Esto quiere decir ver un pedacito del colectivo, realmente.
Esto quiere decir ver en colectivo. ¿Sí? Si yo veo un pedacito, oye, tú vas a decir, ¿sí? Regálame la siguiente. La siguiente. Eso que ustedes ven ahí son marcos gigantes por los tejedores caminan dentro de los marcos en ese ejercicio de cómo sería el marco para ver lo que pasa en esta comunidad. Regálame la siguiente. Estas son unas herramientas de diagnóstico del daño psicosocial colectivo. Siguiente. Ahí se está aplicando una entrevista de diagnóstico psicosocial. Siguiente. ¿Sí ven? Aquí se ve la perspectiva. Esa entrevista la están haciendo las tejedoras, personas de su comunidad haciendo su diagnóstico. Siguiente. Aquí están contando, esta señora tiene algo que nosotros llamamos el tótem de la palabra, y es que solo se escucha al pedir el tótem de la palabra. Debería usar un tótem de la palabra. Si ustedes ven, ella tiene pegadito al tótem de la palabra una grabadora que nos permite luego sistematizar lo que la gente está contando. Pero la gente no se siente entrevistada, la gente siente que está. Siguiente. Siguiente. También nos muestran los mapas de su comunidad, cómo han cambiado las relaciones, en dónde se encuentran, en dónde ya no pueden, qué lugares visitaban, en dónde vivía la señora que reunía el pueblo. ¿Qué pasó? Ya no se reúnen ahí. ¿En dónde se reúnen? No, en ningún lugar, no hay dónde. Ahí, digamos, se dibuja el mapa de la comunidad asociada a las interacciones afectivas. Siguiente. Parecía una cartografía, pero como con elementos científicos. Siguiente. El afectograma. El afectograma significa, es como un electrocardiograma, pero que está, allá se está muy mal y allá se está muy bien. ¿Esto es donde está la niña? Hoy. Muy bien, muy bien. Allá, muy bien. ¿Y allá? Allá se está muy mal y allá se está muy bien. Allá se está muy bien. ¿Sí? Sí. Y yo, por ejemplo, digamos que me ubico acá. Y todos ustedes se ubican ahí, en algún lugar, al lado de la línea. Y luego hacemos como un electrocardiograma, pero sobre el estado emocional de este grupo. Siguiente. Ahí está. ¿Sí? Siguiente. Todas esas son las herramientas de diagnóstico. ¿Sí ven? La comunidad, eso lo están haciendo los tejedores. La señora de la mochila es tejedora, este señor es un entrelazado y la estamos acompañando porque ella guía el ejercicio. Siguiente. O sea, ella es empoderada de su comunidad. Y ahora están planeando cómo es que vamos a reconstruir el tejido social después de que nos dimos cuenta que esto era el daño social. Siguiente. Cuando se planea, ellos nombran los daños. Entonces, por ejemplo, acá todos leemos el diagnóstico y alguien dice, yo creo que esto debería llamarse los dolores del alma. Y uno le pone los dolores del alma. Las palabras que usan las comunidades para hablar de su dolor. ¿Sí? Porque no está bien que uno como investigador diga, eso es el sufrimiento generalizado en la banalización del mal. Eso es muy académico, eso no lo entiendo, o sea, eso no tiene sentido para la gente. Para la gente tiene sentido los dolores del alma. En una comunidad, por ejemplo, le llamaron a alguien, le llamaron a uno de los daños y era como los hombres del grupo armado llegaban y aparentemente enamoraban a las mujeres y luego abusaban sexualmente de ellas. Y ellos a ese daño le llamaron atracción fatal. Está bien, eso tiene sentido para la comunidad. Lo que importa es que tenga sentido para la comunidad, no para un investigador. Siguiente. Fantasmas de la violencia, humillación. Siguiente. Luego empiezan a planear. Acá dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quiénes? ¿Cuánto valen? Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Una chocolatada el día de la noche del 6 de diciembre para honrar a las mujeres que fueron asesinadas en el cementerio. O sea, la noche de las velitas. Siguiente. Y ahí todo el mundo opina y dice, no, pero mejor chocolate no, mejor calentillo. No, pero la leche no la compran ahí. Y todo el mundo opina sobre esas cosas sencillas que son planear en la siguiente. Se prioriza, siguiente, y se pone a hablar en cada uno de los componentes, siguiente. Entonces se recupera prácticas sociales, siguiente. Las prácticas permiten la intercambio y la convivencia como un partido de fútbol, como una olla comunitaria. Los duelos colectivos permiten la expresión del sufrimiento, como por ejemplo todas ellas eran madres
hicieron una chocolatada tipo que se hace en el municipio en el duelo, el día de la mujer, digamos durante el tiempo del duelo. Ellas no pudieron hacerlo porque las obligaron a enterrar fresquito, como dicen ellas, a enterrar fresquito. Nadie las visitó, no sintieron que su familia valía para la comunidad, no sintieron honrados su dolor. Siguiente. Y ese día 400 personas acudieron a honrar. 10 años después. Y les entregamos una foto porque ellas tenían un tablón de su familia, como ocurre en el ritual de duelo de esa comunidad, y se sintieron honrados. Siguiente. Se están resignificando los pasos del terror. Siguiente. Siguiente. No, ¿cómo cambian los lugares de miedo? Simplemente eso es en Nueva Valencia. Se está reflexionando sobre los imaginarios colectivos. Siguiente. Hay comunidades en donde, por ejemplo, esa es la comunidad y ya los del lado no les compraban porque decían que estos eran guerrilleros. Entonces, hay que cambiar lo que el otro piensa de esta comunidad, cambiar el imaginario que esta persona tiene de esta comunidad. Siguiente. Entonces, en el Arenillo hicieron como unas caminatas y una exposición de vallas en las comunidades vecinas. No se imaginen lo que no es el Arenillo de Valencia. Bienvenidos y bienvenidas al Arenillo. Y todos caminaron y marcharon hasta que se clavaron las vallas en los lugares que eran como los linderos de suicidio, realmente. Siguiente. También al interior de cada comunidad, porque a veces es dentro de la comunidad que se dice, esa, digamos, a esa, mejorale a esa que es chismosa. Y allá yo el grupo armado y decían, mejora esa, que es infiel. Yo llevo el grupo armado y decían, mejora allá. A mí no me haga nada, ese es peor porque ese es marido. Uso las expresiones que ellos usaban, discúlpenme. Pero así era como perseguían al interior de las comunidades. Pero claramente, pues la unidad no va a poder resultar por eso.